¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a hablar acerca del legado de la presidencia de Francisco Flores en República. Bueno, esta mañana vamos a estar analizando lo que sucedió durante la presidencia de Francisco Flores. No todo fue negativo, tiene que haber algo que se hizo en esa presidencia que de alguna manera haya ayudado a avanzar en este país. Así que para hablarnos de ese tema, esta mañana nos acompañan en el estudio el doctor Félix Ulloa. Él es presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador y también amigo de República. También se encuentra con nosotros la diputada Margarita Escobar, debo decir, diputada del Partido Arena, y también nos acompaña don Juan José Martel, coordinador adjunto de Cambio Democrático. Bienvenidos a República. Antes quizás de abordar el tema del legado de la presidencia de Francisco Flores, no podemos pasar por alto las ideas que arrojó al tapete de discusión pública el expresidente Cristiani, hablando de lo que precisamente sucedió en los últimos días. Quiero que lo pongamos en pantalla, el comunicado que emitió el expresidente Cristiani. Dice que el del expresidente Flores, dice, sea el último caso de venganza política que veamos en nuestro país. Así lo declaró en un comunicado el expresidente Cristiano. Debemos hacer el esfuerzo de aprender a administrar nuestras diferencias, por muy fuertes que sean, sin recurrir a la violencia y a la crueldad. Debemos también ser muy cuidadosos en saber distinguir entre la búsqueda de la verdad y la justicia y la sed de venganza y de destrucción del que concebimos como enemigo o victimario. También dijo, cuando en 1992 firmamos la paz, lo hicimos con el compromiso de administrar nuestras diferencias de manera democrática y civilizada, sin atentar contra la vida. Debemos añadir a ese objetivo el respeto a la dignidad de los adversarios. Es indigno invertir nuestros esfuerzos en destruirnos cuando tenemos la responsabilidad de enfrentar problemas que implican el irrespeto constante de la dignidad de tantos hermanos salvadoreños. Bueno, eso dijo el expresidente Cristiani. Quisiera comentar contigo, Félix, porque da la impresión como que hubiesen dos mundos. El mundo de la discusión pública, el de las apariencias, donde hay un hecho objetivo que es la entrega de $10 millones a un expresidente que luego son desviados o entregados al Partido Arena. Aparentemente eso no fue ilegal, puede ser que haya conflictos éticos, pero parece que hay un mundo que no lo vemos, en donde hay fuerzas, según entiendo yo de este comunicado del expresidente Flores, que todavía están agriamente enfrentadas y que utilizan de repente un escenario como el del presidente Flores para asestar golpes, como si todavía estuviésemos en la época de los 80. Félix. Gracias. Sí, mira, yo creo que viniendo del expresidente Cristiani estas palabras, aunque sea a estas alturas del partido, hay que tomarlas muy en serio y en la dimensión histórica en que deben contextualizarse. Como tú dices, creo que todavía no hemos superado esos conflictos que se dieron post acuerdos de paz y que supuestamente durante ese periodo íbamos a tener la capacidad de cerrar ese capítulo doloroso de nuestra historia. Yo creo que ahí el presidente Cristiani tiene mucha responsabilidad en que este tema no se haya abordado con la altura y con el talante que debió haberse hecho. A él se le llamó el príncipe de la paz y la idea era que la experiencia salvadoreña, que Naciones Unidas la calificó como un caso emblemático en el mantenimiento de la paz y lo llevó a todo el mundo, y a Cristiani se le llamó a muchos foros internacionales para que fuera a predicar esta nueva forma de solución pacífica de conflictos y de manejo de situaciones postbélicas, y no lo hizo. Recuerdo que estábamos en Madrid esperando lo que iba a llegar a la Casa España con gran anuncio, el presidente de la paz, y no llegó, y se resistió. Y formamos una fundación, la Fundapaz, los que trabajamos en subcomisiones de Ecopaz, y esperábamos que el presidente Cristiani liderara ese proceso de transición, y tampoco lo hizo. Yo no sé por qué él, habiendo tenido esa oportunidad histórica de haberse convertido, como por ejemplo el caso de Mandela en Sudáfrica o de otros líderes de esa estatura, que él tenía toda la plataforma para hacerlo, no lo quiso hacer. Él tendrá sus razones y él sabrá explicarle a la historia por qué dejó en ese abandono un proceso que pudo haber sido más ejemplar
para el mundo. Pero ahora el llamado no es tarde. Es decir, si a estas alturas él ha reflexionado y después de haber hecho un llamado que hizo hace un par de años de que aquí iba a haber de Troya, que era sonar tambores de guerra de nuevo, ahora este mensaje hay que tomarlo y tomarle la palabra. Fíjate que en un artículo que yo publiqué hace poco en el Faro sobre el tema de Francisco Flores, yo decía que este caso nos debe de servir justamente para que, siguiendo la filosofía de John Rawls, de los consensos traslapados, encontremos ese mecanismo de esos consensos. John Rawls, y para decirlo brevemente, porque es toda una teoría filosófica, plantea que las personas, los hombres que tienen ideas o principios contrarios, opuestos, pero que van a vivir por largos periodos de tiempo en una misma sociedad, están obligados a buscar acuerdos y consensos. Porque si ambos son y mantienen esos principios con autenticidad, quiere decir que son personas que, aunque tengan visiones opuestas, son personas honestas y por lo tanto tienen la capacidad de ponerse de acuerdo. Creo que eso fue lo que era el llamado de Rawls a la creación de consensos traslapados. Ahora, si el expresidente Cristiani está haciendo este llamado, hay que tomarlo, pero hay que ver a quién se lo manda, cuál es su interlocutor, porque no podemos hablar en general. La sociedad está lista y está ansiosa y demanda de acuerdo para salir de esta nueva guerra en la que estamos ahora y que es más cruel y más sanguinaria quizás que la que vivimos en la década de los 80. Ok, en este punto quisiera traer entonces a la diputada Margarita Escobar. Una vez más, reitero la idea que iba dentro de la pregunta. Existen dos mundos, el mundo de las apariencias donde hay consensos traslapados siguiendo la idea de Félix, pero hay un mundo que no lo vemos donde todavía existe un agrio enfrentamiento. Mire, yo lo que creo es de que el presidente Cristiani, cuando nos dice un alto a la confrontación política y las venganzas, debemos de reflexionar profundamente como sociedad. Yo particularmente me sumo totalmente a este llamado del presidente Cristiani, el presidente de la paz. No comparto algunas de las apreciaciones de mi amigo Félix por la siguiente razón. El Salvador estaba en guerra, una guerra cruenta, una guerra armada, una guerra con interferencia del exterior, que por cierto el presidente Francisco Flores tuvo una posición muy seria en una cumbre iberoamericana con Fidel Castro, que también asozaba una guerra armada en el país. Pero el presidente Cristiani, en el primer periodo de Arena, ofrece tres cosas, tres letras: paz. Y paz nos dio. Ahora recordemos que en ese momento era inaudito hablar de buscar la paz y mucho menos de cumplirla. ¿Qué nos deja como resultado ese ofrecimiento del presidente Cristiani, que se convierte luego en su política, en ese quinquenio? Se paró el conflicto armado, se reinsertó la guerrilla, se convirtieron en partidos políticos, se hizo la reforma constitucional más profunda para democratizar todavía más el Estado, se protegió la libertad de prensa y de expresión, se crearon instituciones nuevas, se deshicieron los antiguos cuerpos de seguridad, se creó la Procuraduría de Derechos Humanos, se fortaleció la libertad de prensa y de expresión, se marcaron las sendas para que El Salvador se enrumbara en los procesos democráticos, en los procesos de resolver nuestras diferencias, como lo dice el comunicado, a través de la palabra, a través de la democracia, a través de las instituciones. Yo sí rescato el enorme esfuerzo, el enorme sacrificio del presidente Cristiani, y no lo limito a la participación en un evento o no. Es mucho más profundo. Y la paz nos dio, entre otras cosas, elecciones libres, el sistema plural de partidos consolidado, donde la Asamblea Legislativa puede ser la resonancia más evidente de todas las corrientes de pensamiento político, donde se ve también las diferencias de opción de país que tenemos. Pero ese es un análisis, digamos, en retrospectiva. Ahora veamos el hoy. Los salvadoreños estamos enfermos del alma. Los niveles de odio, los niveles de división, los niveles de profundizar la división de odio de clases, la utilización de esa palabra envenenada,
para asosar a un pueblo, debe de llevarnos a una profunda reflexión a todos, a todos. No, El Salvador no es viable, Carlos. Si seguimos en esta dinámica, ya nos acostumbramos a una descalificación total del uno y del otro. Conversábamos antes de entrar al programa cómo todos debemos de poner un esfuerzo superior, revisar el tipo de lenguajes, el tipo de debates, el tipo de procedimientos. El Salvador no es viable. Y aprovecho para decir lo siguiente. Arena reitera que estamos dispuestos, absolutamente dispuestos, así como en el 89, de parar ese conflicto armado. Hoy estamos en total disposición, de buena fe, para llegar a acuerdos de nación que resuelvan los problemas de la gente. La política no los va a resolver. Los partidos políticos tampoco, si no van acompañados de franqueza, de compromiso y de sacrificio. Y nosotros estamos dispuestos a pagar la cuota que nos corresponda como un partido principal, primordial en el país. Listo. Y nos debemos responder en este momento, diputada, a solucionar esos problemas. A don José. Y quisiera también una vez más preguntarle, ¿hay dos mundos? Ese de consensos incipientes o que deberían ser traslapados, como dice Félix, y hay otro mundo donde todavía hay agria disputa, donde la guerra sigue continuando y donde la última víctima, según se puede leer en las declaraciones de algunos funcionarios, es el expresidente Flores. Gracias por la oportunidad. Saludo nuevamente. Quiero comenzar expresando mi solidaridad y mis respetos a la familia del presidente Francisco Flores. Sé que es un momento muy difícil, de mucho dolor. Estas heridas muchas veces tardan mucho en sanar. Y creo que eso hay que tomarlo en cuenta también en el marco del análisis. Ahora, yo creo que la realidad nos ofrece siempre mundos paralelos. La realidad no es un fenómeno unívoco, es un fenómeno que tiene múltiples facetas. Aún la vida humana, uno es de un modo en público, es de otro modo en privado, es de otro modo en la intimidad. Es de un modo en la iglesia, de otro modo con los amigos y de otro modo acá en la televisión. Es decir, la vida es facetas, pero lo importante creo que es encontrar los hilos que unen todas esas facetas. Y muchas veces los hilos que mueven todas estas facetas son los intereses concretos de cada persona o de cada grupo social. Está en el interés, ¿qué pretendo yo cuando tomo una conducta? ¿Qué quiero conseguir cuando en público digo una cosa, cuando hago algo en privado? Siempre es el interés lo que mueve los distintos planos de la sociedad como un hilo que conduce los procesos. Yo creo que las declaraciones el día de ayer del presidente Cristiani las pensó bien, ¿sí? Sabía que lo iba a decir en un momento en que los ojos de la opinión pública nacional e internacional iban a estar presentes, estaban presentes en ese acto de la misa de cuerpo presente del expresidente. ¿Sí? Es un mensaje cuidadoso, palabras fuertes. Habló de venganza política, ya no más venganza política, muy fuerte. Habló de crueldad, muy fuerte. Mensaje, a mi juicio, muy fuerte. Yo siempre he creído que estos casos emblemáticos, como fue el de Francisco Flores, primero se manejan mal por falta de madurez política de todos los actores. Creo que el caso de Francisco Flores desde el principio se manejó muy mal por parte de tirios y troyanos. Y creo que algo que nos demuestra lo delicado que es son los llamados juicios paralelos. Aquí muchas veces condenamos a una persona por una noticia mediática, pero que este caso no solo se da en la situación de Francisco Flores.
Hay otros casos en los que también han habido juicios paralelos. Hay diputados que hicieron mal, no sabemos si intencional o desintencionadamente, una declaración, ya son culpables por esa declaración de patrimonio, la forma en que esos casos se levantaron. Yo creo que el problema es que tenemos que madurar como país. Tenemos que aprender que necesitamos romper los esquemas de polarización. Tenemos que aprender a ser responsables de lo que hacemos y de lo que decimos. No es posible que si la persona involucrada es de mi partido, automáticamente es inocente, y si es del otro partido, automáticamente es culpable. Esto nos lleva a dinámicas de polarización en la que ya no importa el juicio en un juzgado, en que ya no importa la verdad jurídica, sino que se generó una opinión pública. Todo proceso judicial es estresante para el imputado, todo proceso. No hay un proceso, no hay uno de nosotros que si nos dicen, mira, te voy a llamar al juzgado y lo topan, que es que uno no siente estrés. Desde el más humilde, yo veía hace poco una noticia, un señor, y no me la estoy inventando, se robó 3 gallinas. Lo condenaron a 3 años de cárcel por las 3 gallinitas. ¿Qué estrés pudo haber él sufrido también, su familia? Todo proceso judicial genera estrés, no es posible, somos seres humanos y eso desestabiliza nuestra vida normal. Por lo tanto, yo creo que sí tenemos mucho que aprender, creo que debemos de reflexionar, creo que declaraciones públicas ya la ciudadanía cada vez las cree menos porque no se están traduciendo en hechos concretos, en actos. Yo siempre he sostenido que todo verdadero acuerdo de país debe de tener una fase privada porque hay que limar orgullos y porque hay que poner muchas veces sobre la mesa intereses que son al final lo que nos mueve, el hilo que mueve las distintas realidades, que muchas veces no se pueden decir en público. Pero tiene que haber también una fase pública en que los acuerdos se den a conocer. Creo que aquí hemos montado eventos de espectáculo, de diálogo y de acuerdos a lo largo del tiempo y no lo hemos tenido, y no los hemos tenido como realidad. Okay. Y todos los problemas del país, y con esto termino, amigo, se nos han agravado por falta de acuerdos. Listo, con ese ya nos vamos a la pausa. Cuando regresemos comenzamos a hablar del legado del expresidente Flores. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, gracias por continuar con República. Comenzamos el análisis del legado del expresidente Flores, quizás un poco con la proyección internacional. Ya El Salvador en los 90 había querido abrirse e insertarse al mundo de manera económica, pero aparentemente el presidente Flores trató de ser una especie de presidente internacionalista. Quiero que veamos un incidente, algo que sucedió en noviembre de 2000 en el marco de la 10ª cumbre iberoamericana. El expresidente Flores, en representación de El Salvador, era uno de los que impulsó una propuesta de condena al terrorismo y los ataques terroristas de la ETA a España, precisamente, que en ese entonces era presidida por José María Aznar. Esto despertó la irritación de Fidel Castro, porque básicamente esta propuesta condenaba el terrorismo de ETA, pero no condenaba los ataques terroristas que Castro adjudicaba como líder a Luis Posada Carriles. Luis Posada Carriles siendo parte de la derecha cubana y el exilio que está radicado en Miami. En este punto, entonces, el expresidente Flores se irritó y le contestó esto al dictador cubano. Escuchamos. Por lo tanto, señor Castro, es absolutamente intolerable que usted, involucrado en la muerte de tantos salvadoreños, me acuse a mí
de estar involucrado en el caso de Luis Posada Carril. Bueno, las declaraciones son también importantes en un momento dado, demuestran el carácter de una persona, pero esto ya también en el contexto era algo que el presidente Flores intentaba insertarnos en el mundo internacional, de una manera distinta. Félix. Bueno, yo creo que la inserción al mundo internacional fue toda una estrategia desde que empezaron los gobiernos de Arena con la inserción o siguiendo el modelo de los tigres asiáticos para la globalización. Luego vino todo el tema de las maquilas en ese gobierno de Calderón Sol y en el caso de Francisco Flores, pues que el tema emblemático es la dolarización, que nos internacionaliza, para bien o para mal, eso ya lo dirán los economistas. Este tema yo creo que es más bien un incidente que queda registrado en el marco de todavía los resabios de la Guerra Fría que todavía se planteaban en esos encuentros. Si vemos ahí la figura del presidente Aznar, desde luego tenía que haber habido una cierta correspondencia en la lucha que tenía el gobierno español contra la ETA en ese momento, y el eco que le pudo haber dado un presidente como Francisco Flores, que era muy carismático por su juventud y por la brillantez de sus exposiciones, pues era un momento de aprovecharlo. La reacción del presidente Castro yo creo que también no solo era oportuna, sino también legítima. Acordémonos que se había denunciado un plan para asesinarlo a él, que se había fraguado pues a través de este, que sí realmente estaba reconocido como un terrorista, Luis Posada Carril, que se movía con mucha facilidad aquí en El Salvador. Recuerdo que hubo una investigación que vinculó a los talleres Moltrock, donde él se movía, que tenía documentos salvadoreños, en fin, habían elementos, no para entrar en ese debate, porque se está en una cumbre presidencial, estos temas no era para llevarlos ahí, pero el tema salió y creo que las respuestas fueron en la medida en que fueron los señalamientos. Creo que para mediar este tema, recordemos que el presidente Hugo Chávez salió con un chiste ahí, hablando de los españoles de hace 500 años, y se distensionó el ambiente. Pero yo creo que más que dimensionar o a partir de un incidente, que sí, bien puntual, porque no es el caso, como quizás Margarita lo entendió mal cuando yo decía que en España se estaba esperando al presidente Cristiani y que no llegó, y que no por eso es que no alcanzó esa estatura internacional que se le daba, porque fueron muchas los llamados que se le hicieron al presidente Cristiani para que apareciera en el escenario internacional, reivindicando el proceso de paz de El Salvador y la administración de la posguerra. Porque todo lo que Margarita nos relacionó ahí, de los logros que se alcanzaron, las profundas reformas constitucionales, ese fin a la guerra, fue un esfuerzo conjunto de todos, del gobierno, de la Fuerza Armada, del FMLN como fuerza insurgente, de la sociedad salvadoreña que apoyó este proyecto porque estábamos cansados de la guerra. Pero ahora estamos en una guerra tan cruel, tan sanguinaria y quizás peor que la anterior. Y eso no es un hecho subjetivo ni una percepción, son datos. Tenemos 25 homicidios diarios en el primer mes de este año. Eso es una guerra. ¿Y qué es esa guerra? Es producto de los 24 años que han sucedido después que firmamos los acuerdos de paz, porque no supimos administrar la posguerra. Y que la nueva guerra ahora nos está comiendo porque no sentamos esa base. Y sí, como decía uno de los que participaron en la negociación en los acuerdos de paz, fuimos exquisitos, dice, en plantear las soluciones, en tomar los acuerdos, pero fallamos mucho en el momento de la ejecución. Entonces aquí hay un problema de ejecución. ¿Cómo entramos a ejecutar eso? Y por eso, retomando las dos cosas, el legado de Francisco Flores, asociándolo con el discurso o el comunicado que presenta el presidente Cristiani. Yo recuerdo que Francisco Flores, y recuerdo bien porque a mí me tocó entregarle la credencial como presidente electo, pues yo estaba en el tribunal en ese momento, tengo una foto ahí donde le estamos entregando la credencial al presidente Flores. Él anunció de que iba a ser el presidente de los puentes, o sea que él iba a crear puentes para ir manejando mejor la política nacional y entrando en acuerdos con las fuerzas de la oposición. Pues si eso hubiese sido toda una línea de trabajo y ahora lo asociamos con que el presidente Cristiani llama a parar ya la confrontación, pues caemos exactamente en lo que decía Margarita. Esto es necesario sentarse con un diálogo, pero un diálogo serio, con una agenda que permita metodológicamente abordar los temas y que todos creíamos y apostamos que iba a ser la interpartidaria. Yo he tenido oportunidad de hablar con algunas de las instancias internacionales donde han dado apoyo a esta iniciativa y no deja de haber cierta
lamento de que los políticos salvadoreños no han logrado llegar a generar esa instancia a pesar de la gravedad de la situación del país y la responsabilidad de los políticos de encontrar soluciones, y la interpartidaria prácticamente está muerta. Ok, quiero traer a Margarita Escobar en este punto porque usted fue también viceministra en Relaciones Exteriores para atención a los hermanos en el extranjero, si mal no recuerdo. El expresidente Flores, por lo menos públicamente, fue percibido como que persiguió agresivamente una relación muy cercana con los Estados Unidos. De hecho, visitó la Casa Blanca el expresidente Flores cuando todavía era presidente en su primer periodo, George W. Bush, el republicano. En ese entonces lo visitó luego de los terremotos de 2001. Y esto fue lo que logró, según sus propias palabras. Escuchemos. Nos ha anunciado que está dispuesto a encaminar el proceso de protección temporal a los salvadoreños, ha aceptado el TPS y en segundo lugar ha aprobado un paquete de ayuda que son 52 millones de dólares para este año y 52 millones de dólares para el próximo año. Margarita. Sí, yo creo de que esto es uno de los logros importantísimos para El Salvador. Pero antes quisiera referirme a los acuerdos de paz y la última intervención aquí de Félix. Los acuerdos de paz tuvieron objetivos concretos, tuvieron medidas concretas, procedimientos concretos, actores concretos, acciones concretas. Y eso se cumplió. Yo no comparto que lo que hoy vive El Salvador es producto de esos acuerdos. Yo más bien creo que el mundo ha cambiado, que nosotros perdimos la capacidad de dialogar, perdimos la capacidad de encontrarnos, pero yo sí creo que los acuerdos de paz cumplieron su objetivo. En el llamado del presidente Cristiani es bien interesante, dice que recuperemos, dice, el espíritu, la actitud y el compromiso que nos permitió ponerle fin al conflicto armado. Por el contrario, los problemas sociales y políticos que enfrentamos solo se profundizan. Y yo creo que aquí debemos de quedarnos, reencontrémonos, propiciemos el diálogo. Ahora, con los logros del presidente Flores, fueron muchísimos. Yo en esa época me desempeñaba y tuve el honor de ser la embajadora de El Salvador en la OEA, y mi amigo René León era el embajador ante Casa Blanca. Y efectivamente el presidente Flores hizo de su agenda presidencial un tema prioritario, proteger a los salvadoreños en el exterior. Si él no le hubiera puesto en su agenda presidencial ese énfasis con nuestros hermanos en el exterior, probablemente hoy no tuviéramos los TPS que se han venido renovando. Pero el primero que puso en la agenda presidencial, en la oficina oval, en la Casa Blanca, con el presidente de los Estados Unidos, pidiendo concretamente un TPS en esta etapa, fue el presidente Flores. De ese beneficio migratorio temporal se han derivado otras acciones migratorias importantes. Muchos de los salvadoreños que originalmente se reinscribieron en el TPS lograron adquirir una solución permanente a su situación migratoria. Así es de que eso se lo debemos y hay que reconocérselo. Hay otros temas. En pantalla ahorita la conferencia conjunta que dieron el presidente Flores y el presidente Bush, cuando el presidente Bush precisamente visitó El Salvador. Y en ese momento, de hecho, si mal no recordamos, una de las partes más pintorescas de esa conferencia es cuando el presidente Bush le llama a... y luego le dijo mi amigo al presidente Flores. La pregunta es, dentro de las habilidades del presidente Flores, ¿se encontraba el desarrollo de esa supuesta amistad que tuvo con el presidente Bush y de eso de alguna manera ayudó a avanzar los intereses de El Salvador? Definitivamente, las buenas relaciones entre los presidentes, cancilleres, cuerpos diplomáticos ayudan tremendamente a fortalecer relaciones bilaterales. En este caso, sí existía una comunicación bastante fluida y una amistad que además lo hicieron conocer públicamente en esta conferencia de prensa. Hay otros temas que también son importantes resaltar. El mundo está totalmente globalizado. Pensar que somos islas o que independientemente o solos podemos lograr desarrollo es absolutamente fuera de la realidad. Por eso el mundo encaminado a celebrar acuerdos comerciales, acuerdos tecnológicos, de cooperación, de tecnología,
se convierten en herramientas importantes para buscar el desarrollo de los pueblos. Y aquí hay que resaltar el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, que tiene el componente además de la integración centroamericana con una de las economías más importantes del mundo, donde muchos de nuestros productos llegan a su destino, además de que tenemos una oportunidad por la alta población salvadoreña que vive en los Estados Unidos. Habría que evaluar, quizás hoy no va a ser el momento, no hay el tiempo, pero ese tratado permitió subir los números de las exportaciones salvadoreñas a los Estados Unidos. Hay otros temas como fue la infraestructura que el presidente Flores dejó a El Salvador. De eso vamos a hablar en solo minutos, doña Margarita, pero antes déjeme traer a don José, porque también, producto quizás de esta percepción que se tenía del presidente Flores de ser un internacionalista, digamos, una persona con reconocida estatura académica también, esa cercanía con el presidente Bush tal vez impulsó a que hablar de su candidatura para secretario general de la OEA cobrara fortaleza después de que él salió como presidente de la República de nuestro país. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos abiertamente y públicamente respaldó la posición de la candidatura del presidente Flores. Quiero que escuchemos precisamente las declaraciones del representante de los Estados Unidos cuando hablaba de la candidatura del presidente Flores. El gobierno de los Estados Unidos está complacido y muy orgulloso de apoyar la candidatura para secretario general de la Organización de los Estados Americanos al expresidente de la República de El Salvador, Francisco Flores. Bueno, esa candidatura al final no fue, pero gozó del apoyo. Eso dice mucho de él, digamos, de la posición del presidente Flores, pero también dice mucho de lo que minó tal vez esa candidatura, que fue entre otras cosas, las críticas que le hicieron al apoyo que hizo a Pedro Carmona cuando él fue declarado presidente provisional de Venezuela en el intento golpista contra el entonces presidente Hugo Chávez. El país tiene una realidad en esos planos diversos que tiene, y es que tenemos como traspatio, o somos el traspatio de una de las potencias del mundo, quizás de la principal potencia del mundo, los Estados Unidos. Nuestro comercio depende mucho de ese mercado. Nuestra relación ha sido históricamente estratégica. Y ahora tenemos un nuevo nexo, que son los migrantes. Dependemos nosotros y también dependen ellos, porque que se dejen de cuentos que necesitan toda esa mano de obra barata allá para sostener la economía. La relación, por lo tanto, es estratégica, más allá del signo ideológico. No solo los gobiernos de arena han tratado de quedar lo mejor posible con los Estados Unidos, vean ahora lo que hacen los gobiernos del cambio de la izquierda, ¿verdad?, que se deshacen en elogios con la potencia del norte. Es una realidad, independientemente de la posición ideológica. Creo que Francisco Flores tuvo la habilidad de entender el momento que estaba viviendo los Estados Unidos, y en particular el momento que estaba viviendo la presidencia de los Estados Unidos, pero tuvo una habilidad más, en particular el momento que estaba viviendo la familia Bush. Es que eso que veíamos al principio de la confrontación con Fidel Castro, que parecía entre lo nuevo y lo viejo, me suena a cierto debate legislativo entre lo nuevo y lo viejo que dicen ahí, ¿verdad? Pero en el fondo había un mensaje para fortalecer la candidatura de George Bush. Él tenía uno de sus puntos débiles, era el exilio cubano, que se estaba desparramando su votación en ese momento hacia demócratas y a republicanos, y estaba buscando mecanismos de unificarlo. Y de alguna manera ese mensaje de Flores contribuyó. ¿Y cuál fue el punto de victoria, de inflexión de la reelección de Bush? La Florida. ¿Y cuál fue el voto clave en esa reelección? Tuvo esa habilidad, Francisco Flores, de saber entender no solo el interés general del imperio, de la potencia, sino también hasta el muy particular, porque ahí también uno de los parientes, creo que era el hermano de George Bush, estaba jugando la gobernación de la Florida.
Para mí hasta muy poco le reconocieron después. Esos actos públicos, yo desde que tengo memoria he visto siempre a los presidentes abrazarse con el presidente de Estados Unidos, a los presidentes salvadoreños, decir, es mi gran amigo. Napoleón Duarte besó la bandera, Cristiani igual, Armando. Los Estados Unidos tienen socios, no tienen amigos. Hoy los necesitas y te dan la mano y te apoyan. Después ya no los necesitas y te dan las gracias. Es decir, esa es la realidad de cómo se mueven los Estados Unidos y por algo son potencia. Nosotros nos quedamos con el recuerdo de la foto y que fui amigo y que le di la mano, pero ellos ocuparon en un determinado momento una persona para un determinado interés. Pero creo que Francisco Flores tuvo esa habilidad y hay que reconocerle que ahí comenzó el TPS, que ha sido quizás como el hilo conductor de todo este proceso que ha dado seguridad a nuestros migrantes. En un juego en el que Francisco Flores supo combinar el interés de la gente que se estaba yendo, porque aquí no había oportunidad, porque aquí se le cerraron las puertas, aquí se destruyó el agro. Y no se destruyó solo durante la guerra, que mataban vacas, sino se destruyó después en la agricultura, se destruyó. Nos convertimos en una sociedad no productiva, en una sociedad de consumo. Y para que una sociedad que no es productiva sea de consumo, necesita una inyección de recursos externos. Y eso han sido nuestros hermanos salvadoreños. Ese ha sido el modelo que nos han venido moviendo en este país desde el primer gobierno de Cristiani, un modelo basado en el consumo, en la destrucción de la productividad, en la entrega de nuestra riqueza nacional. Los bancos ya no son nuestros. Las industrias estratégicas dejaron de ser salvadoreñas para convertirse en industrias transnacionales, y en ese modelo Francisco fue exitoso. Yo creo que hasta muy mal quizás le pagaron a los que tan bien les contribuyó a sus intereses en un determinado momento. Ok, vamos a quedarnos con esa idea, regresamos, vamos a hablar precisamente de infraestructura y reconstrucción después de los terremotos. Ya volvemos. Antes de continuar, debemos recordar, allá por el sábado 13 de enero de 2001, 11:35 de la mañana, un terremoto sacudió a nuestro país. Por lo menos 300,000 hogares o casas fueron destruidas con estos terremotos. Se calcula que esto causó pérdidas por $2.800 millones y nos retrocedió unos 5 años, debo decir, en nuestro desarrollo, según la CEPAL. Quiero que escuchamos lo que dijo el presidente Flores en ese entonces, cuando estábamos en estos momentos. Hemos decretado la emergencia nacional y calamidad pública, lo que nos permite todos los recursos y los sistemas logísticos que necesitamos para enfrentar esta emergencia. En este momento, la prioridad del Comité de Emergencia Nacional y del esfuerzo del gobierno se concentra en los soterrados. Bueno, Félix, a casi 13 o 15 años, 14 años de ese evento, ¿cómo viste la reacción del gobierno? Bueno, tal como lo hace en ese momento el expresidente Flores, la reacción es en ese sentido. Es decir, ya la misma Constitución prevé para, en estos casos de calamidad pública, de catástrofes nacionales, incluso decretar estados de emergencia y poner todos los recursos del Estado para atender a las víctimas. Yo creo que esos terremotos, que fueron 2, entiendo, ¿no? En 2001, crearon una situación de tragedia nacional a la cual el gobierno tenía que salir junto con la sociedad y la comunidad internacional, porque no olvidemos que hubo solidaridad internacional apoyando los esfuerzos del gobierno con recursos materiales, financieros, humanos, para atender esa tragedia del pueblo. Pienso yo que en estos momentos es cuando se ve el talante, la grandeza, el liderazgo de los jefes de Estado y los estadistas. En ese momento creo que el expresidente Flores asumió el reto que se le ponía dadas las circunstancias. Lo que viene después pues ya se juzgará a la luz de los hechos, de los resultados, incluso de las causas, porque recordemos que estamos en una zona, en una región altamente telúrica, sujeta a una serie de eventos que hacen más vulnerable a aquellos sectores que están desprotegidos socialmente.
en caso de estas calamidades, porque siempre es la población pobre la que sale pagando estos costos. Pues sabiendo nosotros que vivimos en una situación de esa, deberíamos de haber tenido, y de hecho se está construyendo poco a poco, una política de prevención y de atención a este tipo de desastres naturales, porque estamos sujetos a tormentas tropicales que hacen devastaciones, bueno, los terremotos, ahí hasta un calendario ya de los ciclos de los terremotos, y eso nos debería de permitir no solo atender las emergencias, que es donde se vio ahí pues el momento de la reacción, sino también a la prevención, a no haber, por ejemplo, autorizado la construcción de una colonia en una zona como la Cordillera del Bálsamo, en las colinas, que era propicia para este tipo de cosas. Estamos viendo ahora con mucha tristeza cómo en el volcán, en la zona del Boquerón y todo eso, se está llenando ya de casas, de residencias, de comercio, cuando antes había lo que llamaba la cota 1000, que no se podía construir. O sea, no entendemos el mensaje de la naturaleza, y si no hacemos esta sinergia entre desarrollo armónico y en armonía con la naturaleza y el medio ambiente, lo que vamos a ver son tragedias de este tipo. Ok, Margarita, 300.000 casas fueron destruidas, aparentemente en un periodo no tan largo de tiempo fueron reconstruidas. Lo escuchamos ahí en la propia voz del presidente Flores, cuando los terremotos, que fue una tragedia nacional, él se pone al frente en el manejo de esta crisis, y lo interesante que él dice, la prioridad en este momento son las personas. Posteriormente vino toda la reconstrucción, de hecho, le hizo cambiar algunas de las prioridades de su gobierno por esta situación. Y creo que el legado en cuanto a la reconstrucción de viviendas y de la infraestructura está todavía visible. De hecho, muchas de las carreteras en las que hoy transitamos fueron producto de ella. Pero también yo creo que hay otros aspectos. Sé que ahorita hablamos de los terremotos y la reconstrucción, y fue como, y estoy de acuerdo aquí con Juan José, que mire, ni la vida ni la historia son lineales. Los seres humanos somos multidimensionales, multifacéticos. Hay momentos que se toman decisiones puntuales para ese momento. Y en el tema del legado del presidente también es importante reconocer cómo la pobreza fue disminuyendo. Y ese dato yo lo tengo conmigo, como en el año 88 los niveles de pobreza estaban en 41.3%, y cuando él en el 2004 los deja a 34.6% de pobreza. Es decir, había una tendencia positiva para la eliminación o la erradicación o el mejoramiento, digamos, de la pobreza. Esto no quiere decir de que estos números sean satisfactorios, pero sí la tendencia era importante. Por lo demás, creo de que en un programa de esta naturaleza sería imposible valorar todas las acciones públicas que el presidente Flores tomó, pero muchas de ellas están todavía vigentes. Su política internacional deja un legado importante a El Salvador, deja un legado que se continuó, especialmente una que está muy vigente, que es cuando él va al Grupo 7, al G7, donde se reúnen los mandatarios de las naciones más ricas del mundo, y les dice el siguiente mensaje: que no es posible que un país de renta media, porque está haciendo bien la plana, tiene sus finanzas públicas en orden, mantiene los riesgos de calificación, invierte en la gente, en infraestructura, propicia condiciones para el desarrollo, que no es posible que la comunidad internacional los abandone. Y él se refería a El Salvador. A raíz de esa intervención directa con los 7 mandatarios del Grupo 7 de las naciones más ricas del mundo, se origina el otorgamiento a El Salvador del Fomilenio 1 y hoy del Fomilenio 2. Así es de que hoy en día, con un gobierno que ya no es de arena, ni él el presidente, todavía continuamos viendo los frutos y beneficios para el pueblo salvadoreño. Se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de tocar ese tema. Allá por el 23 de julio de 2003, El Salvador empezaba a identificar que el problema de las pandillas era un problema serio para ese país. El presidente Flores viajó hacia la colonia Dina, en el sur de la capital, y lanzó lo que se llegó a conocer como el Plan Mano Dura. Quiero que escuchemos lo que dijo el presidente Flores esa noche.
hemos decretado la emergencia nacional y calamidad pública, lo que nos permite todos los recursos. Flores, básicamente el presidente Flores en esa noche identificaba que las pandillas, bueno, me dice que no las tenemos. Sometidas a muchas comunidades en diversos puntos del país. Ahí cobran impuestos de guerra, venden drogas, corrompen menores, asesinan y mantienen aterrorizadas a muchas familias. 13 años después tiene vigencia ese discurso. 13 años después el problema se ha agravado. Ya cuando se firmaba el inicio del proceso que hizo la Comisión de Paz, COPAZ, la inauguración de COPAZ, ya hubieron voces que señalaban el riesgo del problema de la delincuencia. A Francisco Flores ya le tocó un momento difícil después de Cristiani, después de Armando Calderón Sol, y él es el primero que impulsa la idea de mano dura. Es decir, represión contra la violencia delincuencial. Yo recuerdo que en ese momento habíamos voces que decíamos, este problema se va a agravar si solo se combate con represión. El problema debe de ser visto de una manera más integral y debemos también de analizar causas económicas y sociales que están en el fondo del fenómeno de la delincuencia. Pero en el fondo, ¿hubo realmente mano dura? ¿O solo fue algo para efectos mediáticos con muy poca acción real? Esa es como la gran pregunta que nos quedó. Después vino la mano súper dura que habló el siguiente presidente, igual. El mensaje es el mismo. Los problemas, cuando se vuelven complejos, no se resuelven desde la óptica de un solo partido político. Primero lo intentó de un modo Arena, lo ha intentado de otro modo el FMLN. El problema persiste y se agrava, porque solo en conjunto los salvadoreños podemos enfrentar la totalidad del fenómeno delincuencial. Es que si bien su máxima expresión es la muerte, es el asesinato, es la extorsión, esa es su expresión más dolorosa. Pero estos no son problemas que se resuelven, como dicen en las redes sociales, mátenlos a todos, ratas, ¿no? Es un problema de que todos somos salvadoreños y mucha de esa gente que perdió la oportunidad, al perder la oportunidad en una sociedad que no le abrió los espacios, perdió la humanidad. En ese sentido, si no hay un plan verdaderamente integral, no se le va a entrar, pero es un plan en el que todos tenemos que poner una parte. Y ahí está el problema. Aquí están acostumbrados, especialmente los grupos de poder económico, a las soluciones baratas. Aquí se mide nada más cuánto voy a ganar yo este año, en qué escala voy a aparecer en la revista Forbes, y no se analiza el problema social. De todos modos, ellos ya saben que tienen un avión listo para irse de este país. Nadie quiere pagar los costos de estos procesos que tienen en el fondo problemas sociales y económicos. Ok, nos quedamos con esa idea. Tengo un par de minutos más. Un minuto para ti, Félix, un minuto para usted, doña Margarita, para una última reflexión. Mira, yo, como empezamos con el mensaje del expresidente Cristiani, creo que hay que tomarle la palabra. Hay que retomar el diálogo. Hay diálogos rotos, diálogos pendientes, diálogos productivos, diálogos estériles. Es decir, tenemos que retomar el espíritu del diálogo, establecer la agenda de los puntos fundamentales, las partes que van a intervenir y los tiempos en que hay que hacerlo. No tenemos más. Ya el próximo año va a ser ya un año preelectoral, y si en este 2016 no sentamos las bases para resolver o a tratar de empezar a resolver los grandes problemas de la nación, ya no nos va a dar más el tiempo político. Doña Margarita. Sí, igual manera que dice Félix, yo creo que hay que darnos ánimo los salvadoreños. Yo me resisto a pensar que El Salvador ya no tiene futuro ni solución. Yo creo que sí. Y el llamado del presidente Cristiani, donde dice, nunca es tarde para reflexionar y hacer un alto en el camino, se lo debemos a la patria y lo merecemos los salvadoreños. Creo que lo podemos hacer, debemos hacerlo, y Arena reitera la disposición de tener un diálogo serio con el gobierno, con los ciudadanos, con los partidos políticos,
para desarrollar una estrategia a corto, mediano y largo plazo que implique compromiso, verificación, medición y seguimiento a los acuerdos de nación que se tomen. Así es de que ánimo todos los salvadoreños. Creo que, como dice el presidente Cristiani, nunca es tarde para ver un mejor futuro y comenzar inmediatamente. La gente quiere ver hechos, ya no palabras. La gente está cansada de discursos. Ojalá que esto se traduzca en hechos. Ok, con eso ya nos quedamos. Gracias por haber estado esta mañana aquí en República. A usted, feliz, un gran gusto. Margarita, un A gusto. ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.